Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Daremos inicio a la tertulia Ecosistemas Secos de Bogotá Región y su representatividad en el Jardín Botánico. Este evento tendrá una duración de máximo de 2 horas y durante el desarrollo de este mismo, pues los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Escayón. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en este mismo enlace. Posteriormente, les enviaremos las memorias del evento. Para este evento iniciaremos con Catherine Bernal, quien es bióloga, especialista en sistemas de información geográfica, magíster en biología de la Universidad de Costa Rica, con amplia experiencia en monitoreo de ecosistemas marinos estratégicos y bosques tropicales, aplicación de los sistemas de información geográfica a la ecología y educación ambiental. Actualmente trabaja como administradora de la base de datos geográfica de las colecciones vivas del Jardín Botánico. Catherine, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Ya les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya la están viendo? Sí, señora. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de los investigadores de este proyecto, en cabeza de David Rivera Ospina, Dayana Sánchez Callejas, Juan Camilo Ordóñez Blanco y quien les habla, Catherine Bernal Sotelo, les agradecemos por su asistencia y les vamos a hablar sobre los avances que tenemos hasta el momento en el proyecto titulado Flora de los ecosistemas secos de Bogotá y su representatividad en el Jardín Botánico de Bogotá. El contenido de la tertulia del día de hoy, entonces, primero les vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de investigación de este proyecto que venimos realizando en el Jardín Botánico, la justificación, los objetivos, la metodología que hemos aplicado hasta el momento y los avances de resultados. Viene una segunda parte que corresponde a una charla que nos va a dar un invitado experto en ecosistemas secos de Bogotá. Esta charla se titula Investigación biofísica y apropiación de los ecosistemas semisecos de Bogotá. Bien, vamos a empezar con el planteamiento del problema de nuestra investigación, la que estamos llevando a cabo en el Jardín Botánico. Hasta el momento sabemos que los ecosistemas secos en Colombia están amenazados principalmente por una convergencia de diversos factores de origen principalmente antropogénico. A pesar de saber que estos ecosistemas secos tienen un alto valor ecológico, principalmente por la gran cantidad de endemismos que albergan y los servicios ecosistémicos que prestan. Servicios ecosistémicos que incluyen, por ejemplo, la provisión de hábitat y alimento para diferentes especies de animales y plantas, provisión de madera, de metabolitos secundarios que pueden ser aprovechados por la industria química, farmacéutica. Estos ecosistemas también nos ayudan a capturar dióxido de carbono para mitigar los impactos del cambio climático, nos ayudan a proteger el suelo contra la erosión y también son reservorio genético por la biodiversidad que albergan. En el Jardín Botánico de Bogotá actualmente contamos con una colección viva que conocemos como ambiente subxerofítico y que incluye especies de los enclaves secos que tenemos en la sabana de Bogotá. Especies como por ejemplo el ágave americana, el espino, que es la Duranta mutisi, la tara espinosa, orquídeas como el Epidendrum secundum, Sobralia mutisi y cactus como Opuntia ficus indica. Sin embargo, hasta el momento desconocemos si esta
colección viva realmente está representando de forma efectiva la diversidad de especies y los endemismos de la flora que tenemos en los ecosistemas secos andinos de nuestra ciudad, de manera que el Jardín Botánico pueda aportar de forma significativa a la conservación ex situ de la flora de la capital, principalmente con un enfoque en especies amenazadas. A continuación vamos a hablar un poco sobre la justificación de este proyecto. Sabemos que como parte de los ecosistemas secos que tenemos en el país, tenemos el bosque seco tropical. El bosque seco tropical se ubica a menos de 1000 metros de altitud en zonas que tienen una temperatura que oscila entre 17 y 35 grados Celsius, donde la precipitación es menor a los 2000 milímetros anuales y donde se presenta una estacionalidad climática muy marcada con unos 2 a 3 meses de sequía muy fuerte. En estos bosques tenemos diversidad de flora, de fauna y de microorganismos únicos porque tienen una serie de adaptaciones fisiológicas, morfológicas, específicas para sobrevivir en estas condiciones extremas con déficit hídrico. Dentro de estos ecosistemas tenemos, según el Instituto Alexander von Humboldt, 2.600 especies de plantas, de las que 83 son endémicas, 230 especies de aves, de las que 33 son endémicas, y de 60 especies de mamíferos tenemos 3 especies endémicas. En nuestro país, los bosques secos los encontramos en 6 regiones. Tenemos hacia el norte, en la región Caribe, la primera región. Tenemos también otra zona que corresponde a los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena. La zona de los enclaves secos del norte de los Andes, los valles de los ríos Dagua y Patía hacia el suroccidente del país y en el pie de monte y los afloramientos rocosos de los llanos. Sin embargo, como parte de los ecosistemas secos en el altiplano cundiboyacense, también contamos con enclaves secos andinos que se conocen como Xerophytia andina. Esta Xerophytia andina se encuentra principalmente en el departamento de Boyacá, en el municipio de Sáchica y Ráquira. En Cundinamarca lo tenemos en Nemocón, en Suezca, en Mosquera, en Soacha y por supuesto en el distrito capital. Esta Xerophytia andina se consolidó hace más de 10.000 años como verdaderas islas de sequía y centros de endemismo regional, pero precisamente por ser ecosistemas azonales, que quiere decir que se ven principalmente afectados por factores como la escasez de agua, la disponibilidad de nutrientes y la salinidad de los suelos, son más vulnerables a cualquier disturbio, principalmente los de tipo antrópico. Y esto ha llevado a que tengamos una pérdida de biodiversidad y que sean ecosistemas más vulnerables al cambio climático. Según el Ministerio de Ambiente, en Colombia originalmente teníamos 9 millones de hectáreas de ecosistemas secos y actualmente solo nos queda un 8%, y es por esta razón que consideramos a los ecosistemas secos como uno de los más amenazados del país. Esta disminución en su extensión se debe principalmente a la intervención de las tierras donde se ubican para llevar a cabo actividades agropecuarias, de minería, turismo y también, por supuesto, a la expansión urbana. Todo eso ha llevado a la fragmentación de los bosques y a la reducción de los procesos y servicios ecosistémicos que prestan. Debido entonces a la importancia de los ecosistemas secos y a su progresiva degradación, diferentes entidades nacionales encabezadas por el Instituto Alexander von Humboldt se han comprometido con la conservación de estos ecosistemas mediante la aplicación de estrategias de monitoreo e investigación científica enfocada en ecología, funcionamiento y valoración ecosistémica. El Jardín Botánico de Bogotá busca también aportar, y a través del presente proyecto queremos analizar si los ejemplares de diversas especies vegetales que tenemos en nuestra colección viva, ambiente subxerofítico, están representando adecuadamente en términos de diversidad de especies la flora característica de estos ecosistemas.
Esto con el fin de aportar a la conservación ex situ de la vegetación propia de ecosistemas colombianos que están amenazados. Entonces, para este proyecto nos planteamos unas preguntas de investigación y una hipótesis. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el porcentaje de representatividad de la diversidad florística de los ecosistemas secos andinos en la colección viva ambiente subxerofítico del Jardín Botánico de Bogotá? La segunda pregunta es, ¿cuántas especies de plantas amenazadas propias de los enclaves subxerofíticos del Distrito Capital está conservando actualmente la colección viva ambiente subxerofítico del Jardín Botánico? La hipótesis que planteamos es que el ambiente subxerofítico del Jardín Botánico de Bogotá está representando cerca de un 80% de la diversidad florística de los ecosistemas secos andinos. Para dirigir, enfocar nuestra investigación, entonces planteamos un objetivo general que es identificar los ecosistemas secos andinos, xerofitia andina, en el Distrito Capital y su representatividad en las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá. Para responder a este objetivo, planteamos 5 objetivos específicos. El primero es determinar la distribución espacial de los ecosistemas secos andinos del Distrito Capital, es decir, queremos saber dónde tenemos relictos, dónde los tenemos ubicados aún en el distrito. En segundo lugar, tenemos que caracterizar la diversidad florística de los ecosistemas secos andinos identificados, es decir, que en esas zonas donde identifiquemos que tenemos ecosistemas secos, queremos saber cuál es su diversidad en cuanto a flora. El tercer objetivo es analizar la representatividad de los ecosistemas secos andinos en la colección viva ambiente subxerofítico del Jardín Botánico, es decir, que vamos a analizar si lo que encontremos en los ecosistemas secos andinos que aún tenemos en el distrito realmente están bien representados y tenemos las especies que son dentro de nuestra colección viva. En cuarto lugar, tenemos priorizar una lista de especies potenciales para el enriquecimiento del ambiente subxerofítico del jardín. Entonces, la idea es que podamos generar una lista con esas especies que debemos tener en cuenta para enriquecer y mejorar nuestra colección viva. Y por último, con todo lo anterior, queremos generar estrategias de conservación de la flora representativa de los ecosistemas seleccionados. A continuación, entonces, les vamos a hablar sobre la metodología que hemos venido aplicando para este proyecto. En primer lugar, tenemos el área de estudio. El área de estudio corresponde a los relictos de ecosistemas secos que tenemos aún dentro del Distrito Capital. Y por supuesto tenemos como área de estudio también la colección viva que conocemos como ambiente subxerofítico. Aquí la ven ustedes resaltada en este mapa de las colecciones del Jardín Botánico. Los métodos que hemos venido aplicando son los siguientes. Para responder al primer objetivo, que es identificar dónde están esos ecosistemas secos y poder determinar su distribución espacial, lo que hicimos fue buscar imágenes satelitales gratuitas con una buena resolución espectral, espacial, que nos permitieran hacer esa identificación espacial. Encontramos una imagen satelital Landsat 8 que cubría muy bien la parte del Distrito Capital y que tenía menos del 30% de cobertura de nubes. Además, tenía una toma reciente de la escena que corresponde a marzo del año 2020. Con esta imagen, entonces, descargada, procedimos a hacer una serie de correcciones base que corresponden a la parte de preprocesamiento de una imagen satelital, donde transformamos los valores básicos crudos con los que vienen las imágenes a valores de radiancia espectral, luego aplicamos una corrección atmosférica a través de un algoritmo que es el de Dark Object Subtraction. Esto lo hicimos usando el programa ENVI 5.4 y con estas correcciones entonces obtuvimos una imagen nueva
libre de la interferencia de las capas de aire de la atmósfera, y sobre esta aplicamos un análisis de componentes principales, donde encontramos el componente principal número 1, fue el que nos permitió detectar mejor las nubes. Esto lo hicimos con el fin de poder remover las nubes de la imagen y generamos una máscara para tal fin. Enmascaramos las nubes y luego las removimos de la imagen. Esta imagen ya lista, sin las nubes, fue la que usamos para hacer una clasificación no supervisada y calcular dos índices, un índice de vegetación normalizada y un índice de agua normalizado, para tratar de encontrar esas zonas donde tenemos vegetación, pero al mismo tiempo tenemos déficit hídrico. Adicionalmente, también hicimos una inspección visual para apoyar la clasificación de la imagen. Esta inspección visual la hicimos con imágenes que provee Esri dentro de ARGIS 10.8, y también consultamos cartografía preexistente a nivel de Colombia, que nos permitiera identificar los ecosistemas secos del Distrito Capital y también ciertas características ambientales. Entonces nosotros consultamos cartografía como la generada por Andrés Etter en 1998, que corresponde a los ecosistemas colombianos, cartografía del IDEAM generada en el 2017. Ellos generaron mapas de los ecosistemas terrestres y marino-costeros de Colombia. Consultamos también la cartografía generada por el Ministerio de Ambiente en el 2020, donde identifican la distribución del bosque seco tropical en Colombia. Del IDEAM consultamos la cartografía relacionada con la temperatura media anual y precipitación media anual. Y en el Jardín Botánico de Bogotá encontramos dos mapas, uno de coberturas del Distrito Capital y otro, un mapa de referencia con levantamientos florísticos de vegetación del suroccidente del distrito. Ahora, para responder al segundo objetivo específico, que es la caracterización de la diversidad florística de los ecosistemas ecosandinos, entonces llevamos a cabo dos fases independientes. La primera fase corresponde a la caracterización de la flora de los enclaves subxerofíticos del distrito en el área de estudio, y visitamos un sector que fue identificado previamente con la interpretación de las imágenes satelitales y la cartografía que ya habíamos analizado. Y tenemos otra fase que, aunque es independiente, es complementaria a la primera, que corresponde a la búsqueda de información secundaria y literatura especializada que está disponible especialmente en herbarios del Distrito Capital. Para el tercer objetivo, para poder responder lo que es representatividad de las especies de plantas existentes en el ambiente subxerofítico, hicimos un censo al 100% de la colección viva ambiente subxerofítico que tenemos en el jardín, para poder comparar la riqueza de especies que tenemos en esta colección con lo que obtengamos en campo y de la consulta de información secundaria. Entonces, la idea es que ya con la lista de especies que encontramos que existen in situ en estos ecosistemas ecosandinos del distrito y la lista de especies que tenemos actualmente en nuestra colección viva, podamos hacer un cruce de las dos listas para evaluar la representatividad ex situ que tenemos de estos ecosistemas ecosandinos. La idea es con esto poder responder al objetivo número 4 y poder generar una lista. La idea es que sobre esta lista de especies nosotros podamos aplicar un protocolo de priorización en el que destaquemos aspectos de las especies como su distribución geográfica, el rango altitudinal, los endemismos, el estado de conservación, su importancia ecológica, el uso, la adaptabilidad y, por supuesto, tener en cuenta opinión de expertos para generar la lista definitiva de especies que esté orientada a incluir esas especies que no tenemos representadas en este momento al interior de la colección viva. Y
con toda esta información, poder finalmente responder al objetivo número 5, que es plantear estrategias de conservación a nivel in situ, ex situ y circa situ. Como avances de resultados, entonces, tenemos, en primer lugar, para el objetivo número 1, obtuvimos 2 clasificaciones de la imagen satelital Landsat 8. Son clasificaciones no supervisadas, la primera con 10 categorías de cobertura de la Tierra y la otra con 15. Finalmente, continuamos el trabajo con la clasificación de 10 categorías porque fue la que nos dio mejores resultados en cuanto a la detección de las coberturas, sin mezclar coberturas en una misma zona. Obtuvimos 2 imágenes clasificadas según el índice de vegetación NDVI y el índice normalizado de agua. La idea es que este índice normalizado de agua nos permite identificar aquellas zonas donde el índice varía entre 0 y -1, que en específico nos estarían diciendo dónde hay un déficit hídrico, menor porcentaje de humedad en suelo y en plantas. Esos valores están acá en color amarillo, un poco verde claro. La otra imagen, la del índice normalizado de vegetación, nos permite identificar dónde tenemos vegetación. Los valores más altos, que son los cercanos a 1, nos identifican vegetación vigorosa con buen porcentaje de humedad y normalmente corresponde a bosques húmedos tropicales. En nuestro caso buscamos valores que estuvieran por debajo de 1, cercanos a 0. Acá corresponden a colores entre más o menos naranja, púrpura, que probablemente nos esté indicando la presencia de vegetación, pero vegetación que no corresponda a bosques húmedos tropicales y tal vez a ecosistemas secos. Adicionalmente, entonces, usamos la imagen satelital que encontramos dentro de ARGIS 10.8 para apoyar la clasificación de las coberturas de los ecosistemas secos en el distrito. Encontramos que hay 2 sectores principales dentro del distrito, uno hacia el norte y otro hacia el suroccidente, donde probablemente aún tenemos relictos de estos ecosistemas de interés. Por la gran cantidad de puntos de interés que encontramos hacia el suroccidente, definimos que nuestra área específica de estudio se iba a centrar hacia el suroccidente del distrito capital. Acá ustedes pueden ver un acercamiento de este sector con la imagen satelital Landsat 8 y vemos aquí que en varios puntos tenemos falta de información de la imagen porque teníamos presencia de nubes. En este punto entonces fue cuando decidimos hacer énfasis y usar más la interpretación visual, claro, apoyada con los insumos que ya habíamos sacado previamente, los índices, la clasificación no supervisada, y también usar la cartografía que encontramos que existía previamente sobre ecosistemas secos en el distrito para poder identificar esas zonas donde todavía tenemos ecosistemas secos. Cuando hicimos la consulta y comparamos los diferentes mapas que existían previamente para la zona, encontramos que los que nos brindaban mayor información para el sector corresponde a el mapa de ecosistemas terrestres generado por el IDEAM en el 2017 y también la cartografía generada en el 2014 por el Jardín Botánico de Bogotá. Entonces continuamos adelante con esta cartografía y ya definida específicamente el área de interés dentro del sector suroccidental del distrito, hicimos un corte de estas capas, de estos mapas preexistentes
y con esto identificamos la ubicación según estas fuentes de la subxerofitia andina. Entonces, por ejemplo, el IDEAM en el 2017 nos indica que acá en color amarillo tenemos presencia de este ecosistema seco. Las capas que nos facilitó el IDEAM también nos permiten identificar las coberturas de la tierra específicamente dentro del sector de interés. Entonces encontramos que acá tenemos herbazales densos también en la zona sur y que probablemente estas coberturas sí correspondan también a subxerofitia andina. Cuando hicimos esto mismo, hicimos el corte de las capas geográficas que había generado previamente en el 2014 el Jardín Botánico de Bogotá, encontramos la presencia de herbazales y arbustales abiertos y densos en estos sectores que corresponden a Tibanica, Cerro Seco, alrededor de Doña Juana y este sector más al sur que corresponde al embalse seco de Cantarrana. Continuamos entonces con una visita en campo a este sector más al sur, que es el de Cantarrana. Y logramos obtener unos puntos de control, que son los que ustedes ven aquí con unas cruces de colores. En estos puntos de control identificamos las coberturas presentes y también establecimos 3 parcelas, 2 de 2 por 2 metros y una de 5 por 5 metros. Las parcelas las ven acá con el símbolo de estrella. Con esta información, tanto de las parcelas como de los puntos de control y los insumos con los que ya contábamos, logramos generar la primera clasificación de coberturas correspondientes a subxerofitia andina en el sector de Cantarrana. Es el mapa que les estamos presentando acá. Las coberturas que identificamos son las siguientes: arbustal denso, que lo ven en un color verde un poco oscuro, herbazal denso, lo ven en un verde más claro, pastos con arbustos dispersos, un sector más abierto, que lo ven en este verde un poco más claro, opaco, y tenemos esta zona de pastos abiertos y ya intervenidos donde tenemos presencia de pasto quicuyo, que es lo que ven acá, un color verde bastante claro. También encontramos una cobertura que corresponde específicamente a suelo desnudo y que es típico de esta subxerofitia andina. Lo ven acá en color café. Estos parches que tenemos acá. Adicionalmente tenemos otras coberturas de la tierra que corresponden a zonas con mayor intervención humana. Tenemos plantaciones de acacias, acá en verde más oscuro. Tenemos el mosaico de cultivos y pastos que corresponde a este sector amarillo. Tenemos el territorio artificializado, que es este gris, donde tenemos todo lo que hace referencia a construcciones humanas, y el cuerpo de agua, aquí en azul, que corresponde al río Tunjuelo. Aquí entonces ustedes pueden ver cómo se ven esas coberturas in situ. El arbustal denso, que tiene diferentes especies de arbustos que conforman una unidad vegetal que se conoce como matorral xerófilo, que es típico de las zonas de subxerofitia andina. Tenemos herbazal denso, donde tenemos un herbazal que puede ser corto o alto. Tenemos la cobertura de pastos con arbustos dispersos, pastos que ya son pastos completamente intervenidos, la cobertura de plantación de acacias, como lo ven acá, suelo desnudo, el mosaico de cultivos y pastos, que corresponde a una cobertura ya totalmente intervenida, igual que el territorio artificializado, que corresponde aquí en esta imagen a la zona urbana como tal, y el cuerpo de agua, que es nuestro río Tunjuelo. En este momento, entonces, le doy paso a mi compañera Dayana Sánchez. Muchas gracias, Catherine, por tu intervención.
Continuamos con la profesional Dayana Sánchez, quien es ingeniera forestal con maestría en manejo, uso y conservación de bosques de la Universidad Distrital, con experiencia en inventarios forestales, botánica taxonómica y sistemática de plantas. Actualmente lidera el inventario de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá. Bienvenida, Dayana. Muchas gracias, buenas tardes a todos, mil gracias por su asistencia. Entonces, dando continuidad con lo que venía mencionando Catherine, para el objetivo 2, que consiste en la caracterización de la diversidad florística de los ecosistemas secos andinos identificados, tuvimos la oportunidad de visitar el Parque Cantarrana de Usme, en donde encontramos 3 tipos de vegetación. Herbazal corto, dominado por Cufea serpilifolia, herbazal alto, dominado por pastos y echeveria, y arbustal de Dodonea viscosa, con asociaciones de esperomeles y Duranta repens. En dicha salida se realizó la identificación de 15 familias botánicas y 22 especies, donde la familia Orchidaceae es la que mayor representación de especies tiene, con 7 especies, seguido de Asteraceae y Bromeliaceae con 3 especies, y Cyperaceae y Poaceae con 2 especies. Sin embargo, es importante mencionar que la identificación de las especies colectadas en esta zona actualmente se encuentra en proceso, es decir, que todavía no hemos completado esta fase, por lo tanto, consideramos que o creemos que vamos a encontrar más número de especies y por ende de familias. Siguiente, Kate. Adicionalmente, teniendo en cuenta la metodología que mencionó Catherine, se realizó también búsqueda de información secundaria para determinar qué otro tipo de especies y de familias se encontraban en otras zonas que también responden a ecosistemas secos en la región de Bogotá, en concordancia con los resultados que nos arrojó la metodología espacial. Encontramos información de Cerro Seco en Ciudad Bolívar, mediante un estudio realizado por Flora de Bogotá del Jardín Botánico en el presente año, donde ellos encontraron 31 familias botánicas correspondientes a 52 especies, donde encontraron 7 especies de Asteraceae, 4 especies de Solanaceae, 3 especies de Melastomataceae y de Verbenaceae y 2 de Apocynaceae. Adicionalmente, consultamos un estudio realizado por la Universidad Distrital en el 2010 en Suacha Biodiversa, donde ellos encontraron 61 familias botánicas y 130 especies, donde nuevamente la familia Asteraceae y Poaceae representan a mayor, son las familias con mayor número de especies en esta zona. Siguiente. De acuerdo con estos resultados que se obtuvieron en el objetivo 2 y dando respuesta al objetivo 3, que consiste en el análisis de la representatividad de los ecosistemas secos andinos de nuestro ambiente subxerofítico ubicado en una de las zonas del Jardín Botánico de Bogotá, realizamos un censo en dicha zona, donde encontramos que actualmente el subxerofítico cuenta con 1.759 individuos, representados en 61 familias, 119 géneros y 117 especies, donde las familias que allí mayor representatividad en cuanto a número de especies tienen son las familias Asparagaceae, Fabaceae, Solanaceae y Myrtaceae. Siguiente. De acuerdo con esto, encontramos especies típicas de ecosistemas secos del distrito, de acuerdo también a nuestras salidas y a la información secundaria, donde encontramos opuntias, tara espinosa. Siguiente. Encontramos heliciantes lisioides, diferentes especies de ágaves de la familia Asparagaceae, como agave atenuata, agave americana. Siguiente, y especies como
Dalea corolea de la familia Fabaceae y Dododea viscosa de la familia Sapindaceae. Estas especies son representativas de los ecosistemas secos y que encontramos adicionalmente en las salidas que mencionamos. Sin embargo, en nuestro jardín botánico contamos con especies que no son parte de enclaves xerofíticos, como los que mencionamos en la diapositiva, Acacia melanoxylon, Crassula ovata, Croton coriáceos, diferentes especies de ficus, la Fuencia acuminata, entre otros, que son especies más de zonas andinas, son especies representativas de bosques andinos y altoandinos, que en este momento no están respondiendo a la zona donde se encuentran ubicados. De acuerdo con esto, siguiente, entonces lo que realizamos fue una zonificación del ambiente subxerofítico del Jardín Botánico de Bogotá, con ayuda de fotografías mediante drones, con apoyo del equipo de comunicaciones del Jardín Botánico, donde identificamos en la figura de la derecha 5 subzonas que podemos empezar a consolidar y a organizar dentro del subxerofítico con especies propias de los enclaves xerofíticos, de acuerdo con lo que nos arroja tanto la información secundaria como la salida de campo. Podemos identificar 5 zonas donde, por ejemplo, para la zona 5, deseamos consolidar nuestra colección de Condalia thomasiana, una especie que está en peligro de extinción y que es propia de estos ecosistemas. En las diferentes zonas, de la 1 al 4, estamos en proceso de revisión de cómo vamos a organizar cada una de ellas, pues la idea es como tener en cada una organización de las diferentes especies que encontramos en los ecosistemas secos de manera in situ. Siguiente. Con base en esta información, tanto de lo que encontramos en la salida de campo y en la información secundaria de los ecosistemas secos del distrito, y con base en nuestro censo del Jardín Botánico, estamos en proceso de darle respuesta al objetivo 4, el cual consiste en priorizar un listado de especies para enriquecer nuestro ambiente subxerofítico del jardín y que la ciudadanía pueda conocer en detalle en el jardín lo que corresponde a los ecosistemas secos de Bogotá. En la diapositiva les presentamos un listado amplio de las especies que hemos encontrado que deberían existir en nuestro jardín y que en este momento no están en la zona que se les menciona como ambiente subxerofítico. Este listado aún no está depurado, no hemos priorizado cuáles especies son las que vamos a incluir en el subxerofítico, debido a que necesitamos revisar bien cuáles son aquellas especies que sí pueden consolidarse allí por adaptación a la zona. Necesitamos generar los espacios físicos para que se puedan sembrar allí las especies, y pues necesitamos aún propagar y buscar aquellas especies que vayamos a representar en la zona del jardín. La idea a corto plazo es que podamos empezar a organizar la zona del subxerofítico eliminando aquellas especies que no corresponden. Eliminando me refiero a trasladarlas dentro del jardín botánico a la zona que sí corresponde, porque en el jardín digamos que hay otras zonas donde esas especies que yo les mencionaba que no están bien ubicadas en el subxerofítico estarían bien ubicadas en otras zonas. Entonces la idea es poder trasladar y resembrar esas especies en otras zonas y generar esos espacios para atraer las que sí corresponden, como las que mencionamos en este listado. Es un listado amplio que está en proceso de priorización, pero digamos que con la resolución de los objetivos 2 y 3 estamos en el proceso de esta priorización. Hasta aquí digamos que responderíamos a los objetivos 2, 3 y 4, y le damos la entrada a Juan Camilo,
que nos va a hablar sobre las colecciones especiales de conservación y su relación con estos ecosistemas secos, como son todas las familias CEPAC, que ya les mencionará. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dayana. Entonces, a continuación nos acompañará Juan Camilo Ordóñez, quien es biólogo con maestría, con 13 años de experiencia en curaduría taxonómica y de manejo de flora, con experiencia en control el aprovechamiento de flora y fauna silvestre. También tiene una trayectoria en el sector privado en proyectos ambientales. Juan Camilo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido un contexto bastante interesante desde el aspecto geográfico, desde el aspecto paisajístico y también un minucioso ejercicio de detallar la composición de este ecosistema modelo que ha sido Cantarrana. Entonces, ¿cuál es el objetivo número 5 de esta investigación? Se relaciona con la generación de estrategias de conservación de la flora representativa. Como bien saben, las colecciones vivas del Jardín Botánico constituyen una estrategia de conservación ex situ que nos permite mantener especies de interés fuera de sus hábitats naturales, por lo cual existen unas colecciones especiales denominadas colecciones especiales de conservación bajo la sigla CEPAC, que contemplan diferentes criterios para catalogar estas especies de alto grado de interés. El primero de ellos es la distribución geográfica, es decir, especies que tengan una distribución restringida. Evaluamos también su distribución altitudinal, principalmente haciendo énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramos, contemplando temas relacionados con la representatividad, lo que decía Dayana, qué es lo que queremos mostrar de esos ambientes al interior de las colecciones del Jardín Botánico. Posteriormente, evaluamos temas relacionados con el estado de conservación de estas especies y priorizamos aquellas que se encuentren en peligro crítico o vulnerables, que son los principales estados de conservación que nos interesan. Y finalmente, también se incluyen aquellas plantas que tienen usos potenciales o conocidos. Entonces, dando un brochazo general por las familias CEPAC, actualmente estamos manejando 10 colecciones CEPAC que ustedes ven en esta lista. En azul aparecen representadas las especies que han sido reportadas para los ecosistemas secos del Distrito Capital, y en negro otros grupos botánicos que conforman parte de estas colecciones CEPAC, pero que no han sido registrados en estos ambientes. En la imagen observamos el paisaje de Cantarrana, en el cual, digamos, abundan individuos de estos tres grupos de bromelias, orquídeas y pasifloras, como lo mencionó Dayana. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de allí, Catherine nos apoyó en la generación de un mapa que muestra las diferentes localidades de Bogotá y algunos de los registros que han sido ingresados a los diferentes herbarios locales, por mencionar algunos: el herbario de la Universidad Javeriana, el del Jardín Botánico, el herbario Col de la Universidad Nacional y el herbario de la Universidad Distrital. Nosotros ahondamos sobre todo en las especies de interés CEPAC y se lograron poner como puntos de colores sobre las diferentes localidades, encontrando pues algo interesante, y es que grupos como pasifloras van a estar agregados sobre la localidad de Suba, principalmente, y el grupo de las labiadas también. Otro dato particular es que las aráceas, el círculo rojo
fueron solamente reportados para la localidad de Bosa. Y Cactace, entonces está entre los límites de Ciudad Bolívar y lo que es Usme, pues municipio. A partir de allí, entonces, contrastamos esta información secundaria de los herbarios con los datos obtenidos en nuestras incursiones a campo y encontramos registros para pasifloras y lamiáceas y principalmente para orquídeas, bromelias, que ya les voy a contar pues, más en detalle los datos que encontramos para cantarrana. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de los datos, de los resultados de todas las reportes de herbario, pudimos analizar que el grupo más representativo en términos de riqueza es la familia de las orquídeas, seguida por las labiadas, que son plantas sobre todo conocidas por sus usos para temas medicinales. Entre ellos se destaca el género Salvia, las bromelias, las crasuláceas que son tan comunes hoy en día por el tema del coleccionismo de las suculentas, las pasifloras, todos los parientes silvestres de las curúas, gulupas y demás, los cactus y las areáceas. Entonces, para cantarrana y Doña Juana en la localidad de Usme, y para Cerro Seco en Ciudad Bolívar, Suba y Mondoñedo, se registraron 42 especies distribuidas en 21 géneros y 7 familias botánicas. El mayor número de registros, que fue de 23, tuvo lugar para la localidad de Suba, y en segundo lugar para Cantarrana y Usme. Continuemos, por favor. Entonces, a continuación, algunas imágenes de aquellas especies CEPAC que son de nuestro interés para futuros planes de inclusión dentro de las colecciones vivas y, digamos, algunos datos relacionados con su estado de conservación. Entonces, en primera plana, Tillandsia compacta, una especie que habita ambientes altoandinos, pero sobre todo con una tendencia más hacia la humedad. Se puede decir que es un registro poco común o ligeramente raro para estos ambientes y con preocupación menor como estado de conservación. Tillandsia recurvata es conocida como una especie relativamente invasora en los forófitos o huéspedes y que tiene amplia distribución desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Está sobre todo distribuida en zonas bajas, pero es, digamos, una rareza encontrarla a esta cota altitudinal, por lo que es interesante incluirla dentro de nuestros ambientes. Tillandsia incarnata, otra especie un poco más común de estos afloramientos rocosos y ambientes subxerofíticos de Boyacá y Cundinamarca, de interés ornamental y que se encuentra en preocupación menor. Ya tenemos adaptadas y acondicionadas en diferentes zonas del jardín botánico plantas de esta especie y se comportan muy bien a las condiciones ambientales normales del sitio. Dentro de los cactus tenemos dos especies, Opuntia pittieri, para la cual tenemos datos deficientes y pues la mayoría de los registros van a estar para la zona sur de Bogotá, y Parodia erinacea, que antes era conocida como Willinsia borbeckiana, sobre la cual sabemos que está en peligro y está catalogada como una especie CITES. Es importante asumir medidas de conservación sobre esta especie, ya que presenta problemas reproductivos, presenta escaso número de individuos en las poblaciones naturales y amenazas diferentes, sobre todo por temas de ganadería en las zonas de distribución natural.
Otras bromelias, Tillandsia turneri, esta es bien especial, tiene un potencial ornamental muy interesante por la belleza tanto vegetativa como de las flores, y se encuentra en preocupación menor. En el jardín botánico contamos con 2 individuos. Sabemos que hay poblaciones cercanas a Bogotá, y pues la idea es incluirla dentro de estas colecciones. Finalmente, una de las salvias pues más conocidas hacia los alrededores de Bogotá, Salvia rubescens, una especie vulnerable, la contenemos dentro de las colecciones vivas, y pues es de amplio interés para incluirla allí dentro de este ambiente subxerófítico. Siguiente, por favor. Adicional a esto, pudimos observar algunas novedades dentro de nuestra incursión a la localidad de Cantarrana, sobre todo para orquídeas. Allí se puede enumerar una cifra de aproximadamente 3 especies, de las cuales no se tienen registros de herbario a pesar de ser relativamente comunes. Se trata de A. palacea, de Masdevallia coriacea, una especie relacionada en la iconografía muticiana, y de una especie de Craniquis que no está incluida en esta lámina. Adicionalmente, encontramos una especie de puya predominante en estos ambientes secos, que no hemos logrado la identificación debido a que se encontraron inflorescencias sobre todo secas. Siguiente, por favor. Finalmente, con toda esta información geográfica de diversidad y buscando generar estrategias de conservación, entonces a partir de la información secundaria se plantean 3 estrategias. La primera se relaciona con la conservación in situ, que básicamente se relaciona con la conservación de las plantas en su estado silvestre o casi silvestre, como parques y reservas, lo que invita a aislar las zonas de distribución natural y convertirlas en pequeñas reservas, a partir de las cuales se puedan hacer ejercicios de prospección del ecoturismo, en temas de avistamiento de aves, avistamiento de plantas de interés, como por ejemplo los cactus, las mismas orquídeas. Relacionada con esta estrategia está la estrategia de conservación circa situ, que básicamente consiste en conservar las plantas en ambientes remanentes. Esto quiere decir que fueron talados y que en la actualidad existen áreas cultivadas, pero que conservan árboles aislados o plantas naturales de manera aislada. Es importante la conservación de estos afloramientos de plantas porque constituyen áreas productoras de semillas y de alguna manera contribuyen a la conservación de esas especies. Entonces es muy importante destacar la importancia de las huertas y los sistemas agroforestales que se encuentran en las áreas de distribución geográfica de especies de interés, porque pues contribuyen con su conservación y son un mecanismo de integrar a la comunidad local en emprendimientos como por ejemplo la cría controlada de algún tipo de especie de interés, como se ha venido trabajando en algunas localidades de México o de Perú, destacando sobre todo el valor de uso de algunas especies, sobre todo uso tradicional. En Colombia no es muy explorado el tema para estas especies CEPAC en términos de usos ceremoniales, rituales, entre otros, pero pues constituye un gran potencial. Finalmente, la estrategia de conservación ex situ, que es lo que hacemos en las colecciones vivas del Jardín Botánico, propenden por el acondicionamiento, almacenamiento, la germinación y el mejoramiento y uso de las semillas de estas especies, buscando la conservación de su acervo genético a partir de la consecución de diferentes materiales, materiales vegetales que contengan un origen genético distinto. La longevidad de estas plantas, pues, y su respectiva evaluación en el tiempo,
y ensayos de germinación que conlleven a obtener un buen set de plantas para constituir un banco de germoplasma, de manera que se puedan intercambiar con otras entidades de investigación, centros de investigación, universidades, entre otro tipo de actividades. A continuación quiero dar paso a Jeremy, que nos viene a finalizar con su charla preparada. Y Juan Camilo, muchas gracias por tu intervención, pero antes quisiera compartir con ustedes unos comentarios y preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Felipe dice, qué buena investigación para este ecosistema tan importante e interesante para la vida en el territorio. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones nos pueden dar a los paisajistas que trabajamos en los planteamientos que pueden incidir en la recreación de estos ambientes en diferentes zonas de la ciudad? Si nos puedes colaborar con esa pregunta. Sí, yo podría colaborar con la pregunta de paisajismo, pero no me quedó muy clara. ¿Puedes volverla a leer un poco más respirada, por favor? Sí, dame un segundo, por favor. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar a los paisajistas que trabajamos en los planteamientos que pueden incidir en la recreación de estos ambientes en diferentes zonas de la ciudad? Ah, muy bien. Entonces, si bien entiendo, la pregunta está enfocada a reproducir el aspecto visual que tienen esos ambientes en jardines, principalmente de la ciudad. Entonces, es importante tener en cuenta los aspectos que rigen climáticamente el ambiente subxerofítico: humedad ambiental, temperatura, radiación, ¿cierto? Porque son los factores determinantes para que esa flora permanezca y se reproduzca en esas zonas. Entonces, pues no va a ser tan conveniente poner un cactus en una zona de altas precipitaciones, porque evidentemente no va a tener un buen efecto adaptativo. Entonces eso sería como la primera recomendación. El tipo de suelo, el tipo de sustrato. Entonces no podemos poner una planta que está acondicionada a unos suelos francoarcillosos, con bajo nivel de materia orgánica directamente sobre una tierra abonada, porque pues tampoco obtendríamos buenos resultados. Entonces reproducir también la composición y la granulometría que tienen los suelos de estos ambientes para la siembra de las plantas. Y pues a nivel visual, la reproducción de la composición y de la estructura a partir de imágenes de esos ambientes que, como lo mencionaba Catherine, tienen un predominio de gramíneas de bajo porte, que son bien interesantes en la jardinería. Vale, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántos eventos de colección se han realizado en Cantarrana y cuántos números de colección se han obtenido en estas salidas? Dayana, ¿quieres contribuir con esta pregunta? Sí. A Cantarrana fuimos una vez, un día, hicimos colecta de 54 ejemplares, los cuales les mencionaba que conseguimos 15 familias, hemos identificado 15 familias y 22 especies, y pues estamos en el proceso de identificación de los demás ejemplares. Los resultados de las otras zonas son con base en información secundaria, tanto de Flora de Bogotá, del Jardín Botánico, como de un estudio que realizó la Universidad Distrital en el 2010. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? Sí, ¿cuántas salidas se han hecho?
Sí, una a Cantarrana y las otras han sido información secundaria. Ok, mire, si me puedes ayudar con otra pregunta. Dice, ¿ha existido registro de especies nuevas durante este ejercicio? Y si es así, ¿cuál es el protocolo para establecer la aparición de una especie nueva para la ciencia? Nosotros en la salida que realizamos a Cantarrana, dentro de este proyecto, no hemos identificado ninguna nueva especie para la ciencia. Sin embargo, parece que en la salida de campo de Flora de Bogotá, ellos sí han encontrado algo nuevo y están en ese proceso. Cuando ocurre que es una especie nueva para la ciencia, pues primero se está como seguro de que es nueva y luego se procede a hacer la caracterización y se me olvida la palabra, Juan, se empieza como a determinar y a caracterizar la especie nueva, que es en el proceso en que estarían los de Flora de Bogotá en este momento. Claro, sí, para De ese grupo poco, como lo dice Dayana, se refiere a toda la evaluación morfométrica de la planta y de los caracteres. Entonces, cuál es la medida de los tallos, de las hojas, de la raíz, de las flores, inflorescencias, frutos. Y hay que acompañar todo este proceso de mediciones repetidas para sacar los promedios de cada una de las estructuras vegetativas, y también va de la mano con la ilustración y la composición de todas esas partes en un dibujo o en una lámina, pues que actualmente se hace de manera fotográfica para ser mucho más exactos en términos de color y de forma de esas estructuras. Se valida toda esta información con un experto en el grupo respectivo, ojalá rango internacional reconocido, y se somete a publicación, pues, a una revista dentro de los grupos que estemos trabajando. Como lo decía Dayana, sí se tiene el trabajo del equipo de herbario, donde hay un registro de una nueva especie de orquídea que se incluía dentro del género Pelexia y que resultó ser una nueva especie en un género diferente. Vale, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿El material botánico de las parcelas realizado en Cantarrana, dónde se encuentra depositado? Sí, esos ejemplares colectados fueron depositados en el herbario del Jardín Botánico de Bogotá. Mil gracias por Gracias. sus respuestas. Ahora sí continuamos con Jeremy León Linares, quien es un invitado. Él es estudiante de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Grupo de Investigación Geoambiental Terrae, cofundador e integrante de la Red de Amigos y Amigas por Cerro Seco. Jeremy, bienvenido. Un segundo, ya estoy contactando con él para que podamos escucharlo. Hola. Jeremy, ya estás en vivo. Bueno, buenas tardes. Una pregunta primero. ¿Están viendo la presentación? Sí, estamos viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Odali León. Como ya me presentaron, soy integrante del Grupo de Investigación Geoambiental. Investigamos no solo en geología ambiental, sino en impactos de algunos proyectos de minería de hidrocarburos, grandes represas en todo el país. Y esto lo empiezo diciendo porque de este trabajo
en la corporación, en el grupo de investigación, derivan ciertos hallazgos geoambientales de la subxerofita andina de Bogotá. Entonces, doy inicio a la presentación. Y bueno, pues también es muy valioso, son muy valiosos todos los hallazgos que han hecho como equipo dentro del Jardín Botánico por mejorar las colecciones vivas que se encuentran allí, y no solo pensando en las colecciones vivas, sino en un futuro plan de restauración de subxerofita andina, del cual hasta el momento se tiene en línea base o conocimiento para pensar en recuperar este ecosistema. Y ya vamos a ver por qué. Acá presento algunos estudios que están en proceso y otros que ya finalizaron. Algunos están sometidos a revistas científicas para su publicación y otros ya estamos casi que en proceso de socialización, pensando no solo en los argumentos que se pueden generar para la protección de la subxerofita andina actualmente, sino en los argumentos a futuro para su restauración ecológica, tema del cual no se ha hablado pues para la subxerofita. Entonces, acá les muestro una foto de Cerro Seco. Cerro Seco actualmente es la zona de subxerofita andina con mayor potencial de conservación. Estamos hablando de un corredor de 400 hectáreas entre Bogotá y Soacha, que se encuentra dentro del corredor seco Fute-Soacha, que iría desde Pantarrana, voy a adelantar acá hasta acá, ya me vuelvo, iría desde el puntero. Entonces, este corredor seco que enmarco dentro de esta elipse sería todo el conjunto de relictos subxerofíticos que quedan al momento. Entonces, por acá queda Cantarrana, por acá está el Cerro de Doña Juana. Acá los compañeros del Jardín Botánico nos han presentado los hallazgos de Cantarrana muy interesantes y por supuesto aportan mucho al conocimiento actual de la subxerofita andina. Entonces, iniciaría más o menos por acá en la parte central baja de la cuenca del río Tunjuelo, donde digamos que inicia esa interacción entre suelos con unas características únicas y una vegetación adaptada a esos suelos y por lo tanto que también ha desarrollado unas características únicas. Entonces, esto sería la presa, Uspe, el Valle del Tunjuelo. Por acá tendríamos el Cerro de Doña Juana, en el cual también se está llevando a cabo una investigación sobre la caracterización de unidades geomorfopedológicas, pensando en la restauración o generar conocimiento que permita la restauración a futuro de estos ecosistemas. Por acá está Cerro Seco. Este límite muestra únicamente las 360 hectáreas que se proponen como parque, y más adelante vamos a hablar también de este tema de representatividad de los ecosistemas secos dentro de las áreas protegidas para Bogotá. Sin embargo, no son solo estas 360 hectáreas, sino acá más esta parte de Soacha en las veredas Tuzunga, Panamá, completarían más o menos 500 hectáreas de este corredor. Y varios relictos que el Jardín Botánico muestra acá, digamos que metidos o muy arrinconados por diferentes procesos de expansión urbana, ¿sí? Este enclave seco baja acá hacia la zona de Terreros, hacia la llanura aluvial del río Bogotá, y se corta, digamos que por el río, para volver a surgir en Mondoñedo, hacia Mondoñedo, hacia Mosquera, ¿sí? Y tocaría hacer una comparación de similitud entre este corredor y el corredor de Mondoñedo y Mosquera para ver qué tan conectados o qué tan continuo sigue este corredor. Catherine nos comentaba al principio que los ecosistemas secos representados en el país son al momento de más o menos el 8%. El 8% de lo que había en un principio, ¿sí? De un análisis histórico.
De ese 8% de bosque secotropical, y acá hago la diferencia de que cuando hablamos de bosque secotropical diferimos de la subxerofitia andina por varias características, varias razones, aunque los dos son ecosistemas secos. De ese 8% de lo que había, solo el 0.4% está protegida dentro del sistema de áreas protegidas nacional. Si solo el 0.4%, estamos hablando de bosque secotropical que tiene una cobertura del 8%. La subxerofitia andina tiene un panorama, se encuentra en un panorama mucho menos alentador, representado por el 0,5% de su extensión. Perdón, entonces no solo es preocupante la extensión de este ecosistema, sino su estado de conservación. Es decir, no solo importa el área que se le determina a partir de sensores remotos, ya sean imágenes satelitales, fotografías aéreas, etcétera, sino el estado de conservación de esas áreas que se identifican como subxerofitia andina. O sea que estaríamos hablando de un 0.5% al 2013, han pasado 8 años, entonces ya por supuesto habrá mayor degradación, con un estado de conservación muy abandonado. Entonces acá empiezan a surgir ciertas preguntas de qué representatividad tiene la subxerofitia andina dentro de las áreas protegidas de Bogotá, por ejemplo, y es casi que el 0%, o sea, no hay un parque en subxerofitia andina que sea netamente para la protección de la subxerofitia andina de Bogotá. Hay relictos que se entremezclan y especies que se meten a otros ecosistemas, pero eso es la primera falencia, ¿sí? Y segundo, pues que esto se enmarca, este desconocimiento de los ecosistemas de subxerofitia andina del país, se enmarca en el desconocimiento de planes de restauración a futuro. Y por ejemplo, el hecho de que el Jardín Botánico esté generando este trabajo, haciendo esta empresa en la investigación de la subxerofitia andina, es maravilloso no solo para alimentar la conservación de las especies ex situ allá en el Jardín Botánico, las colecciones vivas, va a ser maravilloso poder ir a ver la subxerofitia andina allá en el jardín, pero es como ir a ver un acuario, ¿no? Cuando dentro de Bogotá tenemos naturalmente unas especies que están in situ pretendiendo la conservación de su hábitat. Entonces ese tema es también muy importante. Aquí muestro algunas especies, ya las demás compañeras han mostrado pues bastante sobre la vegetación. Me parece un trabajo maravilloso también. Y acá muestro, digamos, unas especies que digamos, son comunes dentro de la subxerofitia andina. Acá tenemos esta Masdevallia, que esta sí, Masdevallia, una orquídea. Estas imágenes son de Cerro Seco y del Cerro Doña Juana. Juan Carlos nos mostraba esta Masdevallia coriácea, muy bien, con una buena población, digamos que en los cerros orientales, que no coinciden con vegetación de subxerofitia andina, pero también una buena representación en la subxerofitia andina. Hablando de orquídeas, y yo veía los hallazgos que tiene el Jardín Botánico hasta el momento, tenían más o menos 15 especies, si no estoy mal, en lo que llevamos de investigación por parte del Grupo de Investigación Ambiental Terrae con el Instituto de Ciencias Naturales. Llevamos más o menos 31 especies de orquídeas, aumentando ese número y doblando ese número, y es maravilloso que después podamos cruzar información y alimentar más el conocimiento de la subxerofitia de este modo. Hacían varias preguntas, voy a hablar, es importante hablar del desconocimiento y los recientes hallazgos de la subxerofitia andina, porque al parecer es un ecosistema nuevo para las instituciones de Bogotá. Entonces obviamente se van a encontrar muchísimas cosas nuevas
dentro de la exploración y la investigación. Y cuando hablo de esas cosas nuevas, que también tengo unas imágenes más adelante esperando, son lo que llamaban la especie, esta orquídea de la que habló Juan Carlos, que está describiendo el jardín botánico, de hecho la estamos describiendo. Es una especie que encontré hace más o menos 4 años y resultó siendo una nueva especie para la ciencia. Esta orquídea se encontraba dentro de Bogotá. Entonces tenemos el imaginario que las nuevas especies para la ciencia están en el Chocó, en el Darién, en Chiribiquete, en los parques nacionales inhóspitos, pero esta nueva especie está dentro de Bogotá, a un lugar que tiene un vacío de información grandísimo, que se ha destinado para minería, que se ha destinado para expansión urbana. Entonces eso muestra también no solo un problema de justicia acá, de justicia socioambiental para con el sur de Bogotá, para con las personas, las comunidades que históricamente habitan allí, sino también para los ecosistemas y para otros seres vivos que habitan en ese sur, ¿sí? Y es que una nueva especie para la ciencia se encuentra acá, pero no solo esa nueva especie para la ciencia que estamos describiendo actualmente, sino también dentro de Cerro Seco. El año pasado el profesor Diego Giraldo Cañas del Instituto de Ciencias Naturales describió otra nueva especie para la ciencia, que es agave silvesteriana. Y si hablamos de subxerofilia andina, en los últimos 4 años, también en los enclaves secos de Villa de Leyva se describen se encuentran 3 nuevas especies para la ciencia, ¿sí? Estamos hablando de más o menos al momento y en proceso 7 nuevas especies para la ciencia. De subxerofilia andina, cerca a Bogotá, cerca a la capital, y quizás sí, no se han encontrado por temas de seguridad, que es otro tema, para el sur de Bogotá. Y además por esto, me volví a esta imagen porque es importante. Miren del corredor, se me olvidó nombrarlo ahorita, miren del corredor seco, del corredor semiseco, cuánto se destinó para urbanización formal e informal y cuánto actualmente, estos títulos mineros, actualmente acá tengo los de 2017, este mapa lo hice hace tiempo, es una imagen, pero actualmente esta zona corresponde a las mismas áreas compatibles con minería, a las actuales áreas compatibles con minería, y esta zona corresponde al botadero Doña Juana. Entonces, las nuevas especies para la ciencia no están ni en Chiribiquete, ni en el Darién, reitero, ni por allá en las periferias del país, sino irónicamente en las periferias de la ciudad capital de Bogotá, entre minería y urbanización, ganadería, etcétera. Todas las problemáticas que además se comparten con otros ecosistemas. Básicamente, la subxerofilia andina es un botadero, toda la concesión de minería para Bogotá y los planes de expansión urbana que actualmente se plantean hacia el sur. Entonces, sigo hasta, esta es una fotografía de Cerro Seco, los pastizales herbazales nativos de Cerro Seco, lo que algunos autores llaman las sabanas colgadas o sabanas de montaña, y ojalá en el futuro tengamos tiempo de hablar de la evolución de estos ecosistemas que tienen una historia muy bonita dentro de los últimos 21.000 años en la sabana de Bogotá, en la cordillera oriental. Entonces, hacen parte de relictos de ecosistemas abiertos en los que interactuaron diferentes especies importantes dentro de la historia geológica de la sabana de Bogotá, como los mastodontes. Entonces, eso es otra historia también, como esa interrelación entre los ecosistemas abiertos de sabana, de páramo y de subxerofilia andina, que en algún momento tuvieron una relación muy importante y bonita, para que hoy heredáramos especies muy particulares aisladas en estos enclaves secos de subxerofilia andina. Son básicamente islas. La subxerofilia andina, funciona básicamente como islas, es decir, no tienen como una organización normal de altitudinal, de bosque andino, subpáramo, páramo propiamente dicho, superpáramo, sino que se salen de esa categoría y aparecen como islas en diferentes lugares, pues también por sus particularidades
geográficas, orográficas, etc. Entonces, esta es una imagen esta imagen de estos pastizales herbazales muy bien conservados. Actualmente están dentro de 2 títulos mineros que están en proceso de explotación. Y aquí tenemos una nueva especie para la ciencia, dentro de un título minero que tiene licencia de explotación hasta el 2021. También son preocupaciones. La Subxerophyta andina básica se acaba de encontrar esta especie y su estado de conservación es preocupante. No lo conocemos bien, pero hasta el momento la población conocida está allí dentro de un título minero. Ya resaltaban también las compañeras y el compañero ciertos hallazgos sobre la importancia de varios géneros, varias especies, y pues bueno, yo acá lo reitero. Resalté 25 géneros con especies endémicas. No sabemos cuántas especies endémicas. Estos al momento pues es una revisión general, pero para Cerro Seco y un área más grande ya hay una aproximación bastante robusta sobre los endemismos, sobre el grado de peligro que tiene, el grado de conservación que tienen varias especies. Y estamos hablando de unos datos muy preocupantes. Entonces, por acá Juan Camilo nombraba la salvia, por acá tenemos Evolvulus bogotensis, unas labiadas, Asteraceae, que también además es una familia muy bien representada en la Subxerophyta andina después de Orchidaceae. Y bueno, ya anteriormente nos mostraban sobre esas especies. Quiero acá resaltar ciertos hallazgos de Cerro Seco, están en proceso de publicación, y estamos hablando de 351 tipos de plantas. Es de resaltar los 17 líquenes, 10 briófitas, porque además todas estas especies también están protegidas por la Convención CITES, por resoluciones del medio ambiente. Sin embargo, se encuentran, nuevamente reitero, dentro de títulos mineros y dentro de las áreas compatibles con minería, dentro de planes de urbanización. Entonces es vegetación totalmente abandonada. Estamos hablando de 4 especies en grave amenaza de extinción. Estamos hablando de especies vegetales. Otro tema es la fauna de la Subxerophyta andina, de los ecosistemas semisecos, también es muy ignorada al momento. Quizá podrían surgir nuevas especies allí también. Entonces, bueno, es otro tema. Acá pues damos un panorama muy general. 31 especies son únicas de Colombia o de la Cordillera Oriental. 58 especies se encuentran vedadas por las autoridades. 28 especies están protegidas por la Convención CITES. Y esto, digamos que para los biólogos es un hallazgo que deslumbra y es maravilloso, aunque terrible, ver que tantas especies se encuentren con algún grado de vulnerabilidad y que tengan que estar protegidas, pero están dentro de los títulos mineros, dentro de lo que ya vengo resaltando, o han desaparecido simplemente por la remoción de la cobertura histórica, como es el caso del botadero Doña Juana. Acá mostramos Agave cundinamarcensis, Agave silvesteriana, que es la especie recientemente descrita, una nueva especie para la ciencia también. Ya también las compañeras nombraban a Condalia thomasiana. Yo reitero en la importancia de estas especies. Esta especie más o menos en el 98 se descubrió. Thomas van der Hamen la describe y si no estoy mal, Fernández Alonso Thomas van der Hamen la encuentra, y si no estoy mal, Fernández Alonso la describe. Esta nueva especie para la ciencia solo se encuentra en un enclave seco del norte de la sabana de Bogotá, hacia los valles de Nemocón, y hay un mapa, un buen trabajo de distribución de la Condalia thomasiana en la sabana de Bogotá. Sin embargo, digamos que la corroboración en campo al sur de la sabana es nula. Entonces, volvemos a lo mismo de que no hay una buena investigación, no hay un buen conocimiento por distintas razones. Entonces, esta nueva especie, nueva, pues ya tiene más o menos 20 años desde que se descubrió,
puede que no solo esté en los valles secos de Nemocón, puede que también esté en la subxerofitia andina del sur, en los valles que se encuentran allí, que por supuesto son muy parecidos en todas las condiciones geoambientales. Los enclaves de Nemocón y del sur, o el enclave del norte, comparten muchas características respecto a sus suelos y en general sus condiciones ambientales. Entonces puede que estas especies no estén solo restringidas allá, sino puede que se estén deteriorando al sur de la sabana u otros enclaves secos. Acá reitero el agave silvesteriana, que comparte hábitat en Cerro Seco con agave condinamarcensis, el cual también tiene un estado crítico de conservación. Y por acá empiezo hablando también de la apropiación, la importancia de la apropiación de los enclaves secos. La subxerofitia básicamente para Bogotá siempre han sido los peladeros del sur, ¿sí? Como los potreros, porque no demuestran esta vegetación robusta como sería un bosque o una vegetación de estratos más altos. Entonces es importante empezar a generar planes de apropiación, que ya los hemos generado durante más de 10 años con distintas organizaciones, colectivos en el sur de Bogotá, como es el caso de la red de Amigas y Amigos por Cerro Seco, No le saque la piedra a la montaña, Casa Mayaelo, etcétera, y también de manera independiente y últimamente con el Grupo de Investigación y Corporación Ambiental Terral. Entonces, es importante darnos cuenta de lo que hay en estos ecosistemas secos, empezar a reconocerlo y que no solo se reconozca por parte de los habitantes de Bogotá, sino que se reconozca institucionalmente generando planes que permitan la conservación, la preservación de estas especies que también tienen un puesto y ocupan un espacio dentro de la ciudad con varios servicios ecosistémicos que están infravalorados y desconocidos. Por otro lado, y ahorita hablaba de la fauna, les quería mostrar el caso muy particular y muy importante de la alondra cornuda, Aremophila alpestris peregrina. Es una subespecie de ave muy importante cuando hablamos de la subxerofitia andina, porque además tiene una historia muy bonita. Esta ave está representada en todo el hemisferio norte del planeta y la única subespecie que está en el hemisferio sur es la que tenemos acá en la sabana de Bogotá, en Boyacá y en Cerro Seco. Y quiero resaltar rápidamente el panorama de la alondra cornuda. Para el 2002, cuando se realiza 2002 y 2004, cuando Valencia y Armentera realizan este estudio, miren que corresponde a los 3 enclaves secos o a las 3, digamos, zonas con ecosistemas hídricos deficitarios de la sabana de Bogotá, la zona norte, una zona centro y una zona sur. Para ese momento está este reconocimiento de campo que es muy bueno, que permite identificar 400 individuos y permite estimar una población total de 1.002 individuos. Estamos hablando del 2004. Con un panorama de subxerofitia andina, su hábitat, perdido el 97,8%. ¿Sí? Este fue el último estudio que se hizo juiciosamente del panorama de la alondra cornuda, y lo que han hecho hasta el 2015 es reproducir la información del 2002. Es lo único. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque han pasado 17 años en donde había una población de 401 individuos bajo un panorama de degradación fuerte de su hábitat, y por lo tanto esta población se tuvo que reducir muy fuertemente, y no tenemos hasta el momento un dato realmente bueno que nos permita saber su estado de conservación, que se encuentra en peligro, pero ya debería estar en peligro crítico por varias razones. Al momento, muchos puntos de estos desaparecieron. O sea, ya es difícil avistarla en muchos puntos de estos, y las poblaciones se han reducido bastante, igual en el centro. Y para el sur de Bogotá, los puntos se han, digamos que todos estos puntos que estaban dispersos, ahora solo se condensan acá en Cerro Seco. Y eso puede ser porque obviamente la expansión de la ciudad
extirpaba ciertas poblaciones, ahora están aquí arrinconadas y si se extirpan, pues se acercarían a la especie, a la extinción. Actualmente solo se conocen 2 puntos de avistamiento, 2 puntos fijos de avistamiento de las poblaciones de alondra cornuda. Una es en Boyacá, en el embalse de la Copa, y otra es en Cerro Seco, y es una población más o menos de 100 individuos. O sea, de estos 400 que habían hace 17 años, conocemos una población de 100 individuos, entonces no sabemos más o menos cuál es la población estimada, no sabemos realmente qué tan al borde de la extinción esté la alondra cornuda. Eremófila alpestis peregrina. Esta es una parejita, el macho y la hembra en Cerro Seco. Aquí, esta es una alondra cornuda que encontré muerta. He encontrado 3 individuos muertos dentro del título minero al sur, dentro de un título minero al sur de Bogotá. Esto no tiene seguimiento, entonces creo que es lo más preocupante, y reitero que este ecosistema, como ecosistema, aunque no haya una categoría para decir esto, como ecosistema se encuentra en peligro de extinción, porque muchos de esos componentes están colapsando en sus poblaciones y sus coberturas también están colapsando, su espacio se está reduciendo. Entonces es un ecosistema en su integridad en peligro, no solo hablando de sus elementos naturales o individuos o poblaciones. Ya finalmente, pues bueno, estos son panoramas de para dónde va la subxerofitia andina y también porque paisajísticamente se ha ignorado mucho. Entonces muestro estas cárcavas, estas zonas peladas que a muchos asustan porque sí es el peladero, pero allí adentro también se están describiendo a este momento ciertas especies de briófitas, líquenes y musgos que al momento solo se adaptan a estos ecosistemas. Pero además hay algo en lo que parece muy ignorado, y es que las instituciones ambientales solo se han fijado en que estos son ecosistemas erosionados, sí, pero erosionados ¿por qué? Erosionados naturalmente, erosionados antrópicamente, y quizá poco se ha pensado en si esa erosión se puede frenar. Entonces, los planes de restauración en subxerofitia andina, ya algunos inicios en Cerro Seco, demuestran una restauración dentro de cárcavas maravillosa. Es entonces como la oportunidad de no mirar estos ecosistemas como un foco de degradación y de erosión, sino como la investigación dentro de ellos puede permitir conocimiento para evitar la misma erosión. Y es una solución natural. Entonces ya en Cerro Doña Juana y en Cerro Seco hay ciertos experimentos que permiten ver estas cárcavas revegetadas. Entonces no puse foto, pero bueno, esa información también está ahí pendiente para convertir estos ecosistemas paisajísticamente. Costra biológica del suelo, esto también muy ignorado y muy importante dentro de los ecosistemas semisecos por varias razones. Razones hidrogeológicas, razones de sucesión vegetal pensando en restauración. Entonces, bueno, estos son unos ciclos que ojalá después tengamos tiempo de hablar más puntualmente del funcionamiento geoambiental de la subxerofitia andina, porque es muy interesante, pero resalto cosas que están ignoradas por ser tan pequeñas, tan diminutas. Acá en 40 centímetros cuadrados pueden haber 18 especies, 22 especies, y acá estas asociaciones de musgos y líquenes son la línea de apertura para la sucesión vegetal, es decir, para que crezcan nuevas especies en lo que ahorita yo mostraba como zonas erosionadas. Entonces, por acá hay soluciones. Esto lo muestro para resaltar las soluciones y es ver cómo estas zonas erosionadas se componen y dan paso a estos pastizales herbazales, etc. No puse un mapa, pero también resalto la importancia ancestral que tienen los territorios de subxerofitia andina. Y es que si uno cruza los puntos arqueológicos y las pictografías rupestres del sur de Bogotá con el corredor seco, con el corredor de subxerofitia andina,
corresponde perfectamente, es decir, que las antiguas comunidades de hace más de 500 o 1000 años, en la sabana de Bogotá y en el sur de Bogotá, tenían como flujos de flujos de pagamento, de protección, de espiritualidad dentro de estos corredores secos. Entonces eso demuestra una apropiación antigua. Estos son pictografías de Cerro Seco. Esta recientemente se descubrió y bueno, hay más de 200 rocas con pictografías en los ecosistemas secos en la subxerofitia andina. Entonces esa apropiación viene desde antes, posteriormente se abandona porque todas estas áreas están concesionadas a títulos mineros y son áreas compatibles con minería. Entonces ya no solo es un valor biológico, sino un valor cultural que está allí abandonado y bastante degradado. Y finalmente muestro parte de lo que ha sido la apropiación de la subxerofitia andina por parte de las comunidades y los habitantes de Bogotá, y reitero en que la conservación de estos ecosistemas no puede estar desligada de las comunidades, no solo adyacentes, sino del resto de la ciudad. Y esa conservación empieza por el conocimiento, tanto por un conocimiento técnico como por una apropiación allá en los territorios, conocer la subxerofitia, conocer que no es un peladero, conocer que realmente tiene una belleza, pero es muy diminuta y tiene unas particularidades muy específicas que lo hacen un ecosistema muy, muy especial. Este es un museo externo que realizó el colectivo Mayaelo, mostrando en varias fotografías elementos representativos de la subxerofitia andina. Este se realizó hace más o menos 6 años, 7 años. Acá está el diplomado ambiental en bicicleta, el cual la red de amigos y amigas por Cerro Seco ha acompañado varias veces a Cerro Seco en ese proceso pedagógico de demostrar que la subxerofitia andina con todos sus valores ambientales. Acá hay una escultura de 60 metros, un calendario que también se hace pensando en la apropiación del territorio ancestral, pero además con varios símbolos correspondientes a la subxerofitia andina. Y aquí resalto también otro papel cultural, y en este me refiero puntualmente a Cerro Seco, y es el palo del ahorcado o el árbol de la vida al cual migran para hacer el viacrucis a más o menos 15.000 o 20.000 personas. Es el segundo viacrucis más grande de Bogotá. Esto además, pues sí, tiene una importancia cultural, pero debería tener un manejo para evitar los impactos que se están generando en todos estos ecosistemas. Aquí hay salidas también de investigación científica con geólogos, botánicos, etcétera, y bueno, hace parte de la apropiación de estos ecosistemas que lleva más de 10 años por parte de las comunidades, para otras comunidades y también para las instituciones de Bogotá a las que hemos estado acompañando allá en Cerro Seco, en el Cerro Doña Juana, en el Cerro Majuy, y tocará articular también con procesos que veo que están iniciando en Cantarrana al respecto. Acá estamos con la Asociación Bogotana de Ornitología y bueno, acá pongo ya algunas de las funciones, o de las funciones no, sino de los servicios, funciones y servicios ambientales que presta este ecosistema. Además de bastantes, puse estos como por no llenar de texto esta diapositiva, pero eso es lo que quería resaltar al respecto, y valoro muchísimo el trabajo. Me parece, verdad, muy, muy chévere el trabajo que está haciendo el Jardín Botánico, y bueno, que también estamos acompañando allí desde el Grupo de Flora de Bogotá. Entonces, maravilloso para empezar a proteger estos ecosistemas y generar procesos de apropiación, tanto ex situ como in situ. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jeremy. Tenemos un comentario, una pregunta por parte de los asistentes. Dice, tengo entendido que toda esta región es de gran importancia étnica y fue por muchos años territorio de las comunidades nativas de las montañas de Colombia.
¿Se hacen avances también desde el punto de vista de la etnobotánica de esta región en particular? Actualmente no conozco algún estudio de etnobotánica o algún etnobotánico, alguien interesado en hacer esto tan importante que menciona quien hace el comentario. Entonces, ahora apenas se está haciendo un inventario por parte del ICANN, pero digamos que no con mucha seriedad y no con algo, con un afán más allá de hacer un inventario de proteger, sino que lo están haciendo personas de la comunidad muisca. Y me refiero al tema de pictografías, pero algo de etnobotánica subxerofitia andina hasta el momento no se ha trabajado y sería maravilloso que se trabajara. Vale, muchas gracias. También nos dicen si la megafauna asociada a estos ecosistemas hacen parte de la historia. Uno de estos lugares es Campo de Gigantes en Mosquera. La megafauna está muy asociada a estos ecosistemas abiertos, tanto en los alrededores de los páramos secos, pero directamente con la subxerofilia andina. Hace algún tiempo hice una presentación sobre la megafauna asociada a la subxerofilia andina y es muy bonito ver cómo corresponden los hallazgos paleontológicos con la actual vegetación de subxerofilia. Eso por un lado, y por otro lado esta tierra de gigantes también correspondió muy bien hacia el sur de la sabana. Entonces, hacia el norte de la sabana hay varios hallazgos paleontológicos, hacia el sur más bien hay pocos, solo hacia Mosquera y Mondoñedo, pero de las notas inéditas de Thomas van der Hamen, él dice que hay restos de mastodontes. Él lo pone en sus notas personales hace 50 años, que hay restos de mastodontes al sur de Bogotá. Estoy hablando de la zona de Candelaria Mason y, digamos, unos kilómetros antes de la zona de la presa seca de Cantarrana y más o menos a 2 kilómetros de Cerro Seco. Entonces, esta megafauna está muy asociada, pero también, digamos, que mucha está ignorada y digamos que sepultada por los procesos de expansión urbana. Vale, muchas gracias. También nos dicen, ¿existen reservas naturales oficiales que cuiden de estos ecosistemas secos? No, pues depende, como lo resaltaba en un principio, el bosque seco tropical sí está representado dentro del sistema de áreas protegidas, parte de una xerofilia y subxerofilia en valles bajos y en el cañón del Chicamocha, pero propiamente dentro de la subxerofilia andina solo hay reservas de la sociedad civil que tienen un área muy reducida. Pero de la subxerofilia andina, y por ejemplo para Bogotá está representada dentro de las áreas, dentro del sistema de áreas protegidas, hasta el momento no, y es lo que se quiere con la declaratoria del Parque Ecológico Cerro Seco. Es una propuesta que está incluida parcialmente dentro del plan de ordenamiento territorial, pero aún no se ha llevado a cabo, y es una propuesta que está en conflicto con las áreas compatibles con minería. Entonces, primero, no está representada, y segundo, difícilmente va a estar representada con otros conflictos como son las áreas compatibles con minería. Entonces está en proceso para tener la primera dentro de Bogotá, la primera área protegida de subxerofilia. Y gracias, Jenny. Dicen también, me gustaría si este tipo de investigación se puede vincular a los niños. Sí, allá en las comunidades al sur de Bogotá, la red, No le saque la piedra a la montaña, Mayaelo, otras trabajan mucho con niños. También hemos trabajado en varios talleres. La apropiación de estos ecosistemas ha sido desde los más chiquis hasta personas mayores. O sea, en lo personal, creo que la persona con más años que vio a la subxerofilia andina tiene 93 años. Entonces, sí se ha hecho un trabajo, pues, juicioso, pero
pero reitero que siempre va a ser muy útil el apoyo de las instituciones en estos procesos educativos, pedagógicos, etcétera, pero sí se ha trabajado con ellos. Y por supuesto invitar a las personas que quieran hacer parte de la apropiación de estos ecosistemas en cualquier ámbito. Y si alguien quiere participar de este proceso, ¿te pueden contactar a ti? Sí, sí, claro. Claro, la red de amigas y amigos por Cerro Seco está abierta en distintos ámbitos, tanto biofísicos, pedagógicos, artísticos, para la apropiación de la subxerofilia andina. Entonces, quien quiera ser parte de este proceso, la red está abierta. Vale, muchas gracias. Y para finalizar, para hacer el cierre, nos piden que si es posible repetir la definición de subxerofilia andina. La subxerofilia andina corresponde la voy a diferenciar del bosque andino, primero paisajísticamente, porque el bosque andino representa unos estratos de vegetación muy altos. Por un lado, tienen bosques con un dosel de hasta 30 metros, especies muy robustas, especies herbáceas, por supuesto, pero paisajísticamente va a diferir de la subxerofilia andina, porque la subxerofilia andina es un ecosistema con déficit hídrico. Es un ecosistema con un régimen hídrico deficitario que paisajísticamente no demuestra estos doseles tan altos, sino arbustos de hasta 5 metros, unos arbustos enanos de 2 metros y unos pajonales o pastizales y herbazales, que eran los que yo les presentaba. Entonces, primero, es un ecosistema con una vegetación baja, semi-baja, con un régimen hídrico deficitario que se presenta de manera azonal o insular, es decir, como islas, y que está asociado a unos suelos característicos y a unas condiciones geológicas que permiten, digamos, que también condicionan esa sequía. No solo son condiciones atmosféricas, sino condiciones del suelo y geológicas que condicionan que estas zonas sean aún más secas, y que hace que la vegetación o las especies que allí habitan tengan que generar unas adaptaciones también a las zonas secas. Entonces tiene un carácter seco, semiseco, atmosférico, tiene un carácter geológico y edafológico característico que determina la residencia de vegetación que tiene adaptaciones también para resistir la sequía. Bueno, muchas gracias, Jeremy, por tu intervención, por resolver todas las inquietudes de los asistentes. También a Catherine Bernal, a Dayana Sánchez, a Juan Camilo Ordóñez por su participación y a todos los asistentes por estar pendientes de las actividades del Jardín Botánico. Por eso damos cierre entonces a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por todos ustedes, y también agradecemos al público en general, a María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, Nancy Mejía y al equipo de comunicaciones por dar la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en todas nuestras actividades y en este sentido los esperamos el 27 de octubre a las 2 de la tarde para que se puedan conectar. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.